Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva realidad, bienvenidos a Enfoque de Actualidad después de 2 meses y medio de tregua a un virus maldito. Bienvenidos también a esta casa, a la 8 Televisión y a este programa que desde luego lo que trata es de informarles y de tenerles siempre en contacto con la actualidad. Hablaba de la nueva realidad porque no es el plató habitual. Esta nueva realidad nos obliga de momento a tener una distancia de 2 metros con nuestros invitados si no llevamos nuestra mascarilla, como es aconsejable y como también es aconsejable para todo el que no la lleve en situaciones de aglomeración de personas, que hay que tener muchísima precaución y muchísima prudencia. Sé que estarán cansados de que se lo digan, pero de verdad hay que recordarlo a algunas personas que no cumplen con lo pactado. Hoy tenemos, como no podía ser menos, dada la situación, estamos en la fase 1, en este momento los municipios, la Diputación Provincial en la provincia, el Ayuntamiento de la capital en la ciudad, son quizá las autoridades más próximas a los ciudadanos, que es en los que se concentra toda la responsabilidad para seguir frenando y para seguir luchando contra la COVID-19. Por eso, en este primer programa de recuperación de la realidad, hemos invitado a nuestro programa a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Nada, gracias por invitarme. De la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Y como siempre, con nosotros, como es habitual, excepto en la anterior realidad que hacíamos hasta programas a través del streaming, pero aquí en el plató, el director de la 8 Televisión y del Día de Segovia, Juanjo, muy buenas noches. Aurelio Martín, muy buenas noches. Qué ganas tenía ya de verte en persona, porque como dices en streaming te he visto todas las semanas, hablando por teléfono también, en videollamada tuyo también, pero vernos como nos hemos visto hace un rato, aunque no nos podamos dar ese abrazo que seguro que los dos estamos deseando, qué ganas de verte, de verdad. Y a ti, lógicamente, y a nuestros invitados, agradecerles a los dos, al presidente de la Diputación y a la alcaldesa, su presencia en esta nueva realidad, que empezamos una nueva etapa también en la tele, que intentaremos, pues oye, adaptarnos como siempre a las nuevas condiciones. Yo, cuando empezamos una entrevista, no me gusta nunca tutear a los entrevistados, sea quien sea, pero en este caso, con su permiso, me voy a permitir, Clara, preguntarte qué tal estás a nivel personal, cómo has pasado estos 2 meses y medio, qué tal tu familia, cómo lo llevas. Muchas gracias. La verdad es que es lo que apetece. Yo a todas las personas que veo, lo primero que le pregunto, ¿cómo estás? Me encanta verte porque hemos vivido una experiencia tan durísima que nos ha cambiado en muchas cosas. Yo estoy muy bien, me he mantenido todo el tiempo al pie del cañón con el equipo de gobierno. He tenido alguna circunstancia personal, le ha tocado a mi marido pasar por el quirófano en el peor momento para acudir a hospitales, pero todo superado y aquí estamos y estamos todos más tranquilos, los responsables públicos sobre todo, porque ya vemos que remontamos, estamos viendo esa luz al final del camino que nos da esperanza, que nos tranquiliza y al mismo tiempo, muy importante, insistiendo y siendo una pesada quizá, recordar a todo el mundo que no nos fiemos, que cumplamos las medidas de seguridad a rajatabla, que no podemos permitirnos ningún paso atrás. Queremos seguir avanzando hacia esa nueva normalidad y necesitamos hacerlos todos juntos, pero desde la responsabilidad. Insisto, cuidémonos cada uno de nosotros, porque así también estamos cuidando y protegiendo a los demás. Aunque a veces pensemos que los responsables políticos son como robots, son personas con sentimientos y que en estos 2 meses y medio habrán tenido esa montaña rusa emocional que hemos tenido todos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy bien, la verdad es que bastante bien para lo que hemos pasado, y es verdad que ha habido ratos muy malos. Porque de ti dependen muchas decisiones, porque de esas decisiones dependen muchas personas y su situación y su propia evolución. Pero bueno, hemos ido tomando decisiones paso a paso, de manera cooperativa y de manera coordinada, y yo creo que eso hace que ahora mismo estemos ante un escenario, bueno, pues de vuelta, como decís,
a esa nueva normalidad donde no es que tengamos presencia hoy, a través de vosotros hemos procurado no tener ausencia, y tengo que agradecerlo en mis primeras palabras que eso lo hayáis procurado desde la 8 Televisión. Yo creo que eso ha sido importante en todo este proceso. Lo emocional, bueno, pues lo emocional muchas veces queda también tapado por la responsabilidad y porque hay que salir adelante, ¿no? Y desde luego somos un referente, para bien o para mal, pero un referente para la sociedad, y creo que en eso hemos estado todos los responsables institucionales, y creo que será nuestro compromiso con la sociedad segoviana. Creo que así hemos procurado trasladárselo, porque cuando hablamos de COVID-19 hablamos de muerte, y hablamos de personas que fallecen con nombres y apellidos, y por tanto no nos queda otra que apelar a lo que decía la alcaldesa, que es a esa recomendación sanitaria por encima de todo, guiándonos y pautándonos, y a esa responsabilidad social, porque el que salgamos de esto no va a ser una decisión política, va a ser un compromiso de todos y de todas con nuestro comportamiento, y desde luego en eso estamos, y yo por mi parte a eso emplazo a todos los vecinos y las vecinas de la provincia de Segovia. Hablamos de muerte, hablamos de dolor, hablamos de duelo. Hoy estrenamos en España esos 10 días declarados de luto oficial. Esta mañana en la plaza que es de todos, el Azoguejo, todos los representantes políticos de todas las fuerzas se han unido para homenajear a las víctimas, guardando ese minuto de silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis sentido? Yo te voy a quitar la palabra, Clara, porque quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Yo, para mí, con el minuto de esta mañana me doy por pagado. No sé si los demás responsables institucionales tienen la misma sensación. Pero para las personas que allí estábamos representando a las instituciones segovianas, creo que ha sido un momento impagable y un momento al que muchos días hemos deseado llegar, y que llegara cuanto antes. Yo creo que he tenido un cruce de miradas con todos ellos, y creo que, bueno, para nosotros era lo más estar a los pies del acueducto, escenificando ese avance que no es nuestro, que es de la sociedad segoviana, pero siendo un ejemplo, y esto lo digo con mayúsculas, porque también es algo que vamos a tener que reivindicar en el futuro, siendo un ejemplo de coordinación y de cooperación entre las instituciones segovianas. Creo que hemos demostrado que las instituciones segovianas han sabido estar a la altura, y por encima de todo hemos puesto el interés de los segovianos y de las segovianas. Pues ha sido un momento muy emocionante, porque es ese momento en el que empieza el luto oficial de todo un país, ese minuto dedicado al recuerdo y al homenaje, aunque son muchos más los que dedicamos a las personas que han muerto, y ese seguido aplauso muy largo, un largo aplauso que lo que hace es reconocer también a los que han evitado que los fallecidos fueran todavía más, a los que han estado en primera línea, a todos los trabajadores, y nuestra solidaridad también con las familias que lo han pasado muy mal, todas las familias que han perdido familiares y ni siquiera han podido hacer un duelo normal. Los seres humanos necesitamos ejercer ese duelo, despedirnos de nuestros seres queridos, y ha sido todo en unas circunstancias muy difíciles, donde no ha habido más remedio que enterrar a los muertos sin la presencia de sus seres queridos. Eso es muy difícil para ir pasando las etapas del duelo por las que tenemos que pasar los seres humanos cuando tenemos una pérdida de un ser querido. Es un momento especialmente emotivo, y he sentido pues ese concepto que hemos defendido todo el tiempo de lealtad entre instituciones, de sumar fuerzas, de arrimar el hombro, de cooperar, porque yo creo que desde un planteamiento ético no se puede hacer otra cosa en un momento tan complejo. Lo he sentido allí porque estábamos junto a nuestro icono, que es el acueducto, el icono de esta tierra, de Segovia, provincia, ciudad, y estábamos todos separados, como tenemos que estar, con nuestras mascarillas, dando ejemplo a la sociedad de cómo hay que actuar y cómo hay que seguir actuando con muchísima responsabilidad. Luego hablaremos largo y tendido de esa necesaria unidad, pero en otros ámbitos
nacionales, creo que la ciudadanía percibe que no está siendo así. También hablaremos largo y tendido de las debilidades en materia sanitaria que ha adolecido Segovia, yo creo que estamos todos de acuerdo en ello, y de las consecuencias económicas que nos esperan en los próximos meses en nuestra provincia, en toda España, en todo el mundo. Pero antes quiero empezar también con un poco de optimismo. Quiero que ambos me lancen qué posibilidades, qué oportunidades puede encontrar Segovia de lo que ahora vemos todo como una calamidad. ¿Podemos salir fortalecidos como sociedad, como nuestra economía, nuestro tejido productivo, nuestro turismo? ¿Podemos sacar oportunidades de esta gran crisis? Bueno, en este momento vemos sobre todo la dureza de la situación y las consecuencias tanto en las familias y en las personas como a nivel económico, que al final las consecuencias en el tejido económico vienen a redundar nuevamente en la sociedad, en las personas, porque es empleo. Realmente todas las debilidades en el tejido económico al final redundan en pérdida de empleo y es más sufrimiento para las personas que ya lo están pasando mal por otras situaciones. En este momento lo que nos planteamos todos es medidas de reactivación de la economía y estar preparados. Yo digo permanentemente al concejal de Economía y Hacienda, recursos económicos ahí parados, quietos, por si lo necesitamos para ayudar a la gente. Y cuando digo para ayudar a la gente estoy pensando en alimentos y estoy pensando en vivienda, sobre todas las cosas. Y hay que priorizar lo que es primero. Y eso está preparado por si tenemos que reaccionar, además de todas las medidas que hemos ido tomando las administraciones y que estamos preparando en un plan de choque y en un plan de reactivación del comercio, de la hostelería, en un plan de relanzamiento del turismo, un plan también de apoyo al sector cultural, que también ha sufrido un hachazo porque todo se ha suspendido. Estamos ahí. Y sí que se puede, las crisis también son oportunidades de revisar muchas cosas y de replantear. Y en turismo, que hemos tenido los últimos años, lo he dicho muchas veces porque es verdad, excepcionales, muy buenos años turísticos a nivel nacional, es verdad, pero en Segovia hemos tenido unos datos excepcionales, de los mejores de nuestra comunidad, pero siempre hemos hablado de replantearnos, ir hacia lo cualitativo en lugar de lo cuantitativo, porque es una ciudad de 52.000 habitantes y tiene una capacidad limitada de carga. Y a lo mejor hay que plantearse en este momento una reestructuración, una revisión del modelo para trabajar en otro sentido, para irnos recuperando, marcando un rumbo distinto. Presidente, como dice la alcaldesa, es momento de las preocupaciones en lo urgente, en las economías domésticas, en impulsar, reimpulsar, como esos planes de la Diputación reactiva, la economía de nuestro sector productivo en la provincia. Pero, por ejemplo, se habla mucho de que el teletrabajo ha venido para quedarse. ¿Podría ser la provincia de Segovia, esa España vaciada de la que tanto hemos hablado en los últimos meses y años, una oportunidad? Una pregunta similar me hizo Aurelio en una entrevista en el Día de Segovia, si esto podría ser una oportunidad hace tiempo, al inicio de esta crisis. Yo me mostraba escéptico, sigo siendo todavía escéptico, pero es verdad que es una oportunidad que tenemos que explorar. Yo desde que tomé posesión, ha sido uno de mis mantras, la conectividad digital. Yo creo que es una oportunidad en nuestros pueblos, por pequeños que sean. En eso estamos encaminando esfuerzos todos, desde la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España y los propios operadores. Yo creo que ahora más que nunca es una oportunidad, pero una oportunidad inmediata. Antes podía ser a lo largo del tiempo. Ahora mismo yo creo que es inmediata. Yo creo que esto va a cambiar muchas cosas. Vamos a empezar a hablar de teleasistencia avanzada, vamos a empezar a oír hablar de telemedicina, vamos a oír hablar de muchas prestaciones y servicios públicos que se van a prestar a través de la red. Y yo creo que ahí tenemos que encaminar nuestro esfuerzo. Yo creo que también hay otra oportunidad en nuestra provincia, que es el medio natural con el que contamos, y si somos capaces de aunar todos esos intereses, podemos posibilitar, con unos buenos servicios públicos en nuestros pueblos, podemos posibilitar que sea un polo de atracción de esa población,
de provincias limítrofes, de grandes urbes que bueno, pues al final van a provocar salidas de esas urbes, intentando vivir en otros ámbitos con menor densidad de población. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como dice la alcaldesa, es momento también de reequilibrar y de reinventarnos. Luego vaya nuestra solidaridad con los familiares, con las víctimas, nuestro recuerdo. Eso sin lugar a dudas. Hemos pasado unos momentos muy difíciles. Han sido unos meses muy complicados para todos, sobre todo aunque estuviéramos trabajando desde casa, pues teníamos contacto permanente con quien estaba en primera línea, aunque ha habido veces también, y hay que decirlo, de falta de información, quizá de demasiado recorte a la información, y la hemos tenido que buscar por otros sitios. No hablo en su ámbito concretamente, no estoy hablando en su ámbito. El caso es que hemos pasado esos meses de confinamiento que han conseguido que baje la presión en los hospitales, que podamos pasar a una fase en la cual se hace una apertura mayor hacia los paseos, hacia las calles, hacia poder sentarse en una terraza, aunque sea a petición de hora. El presidente de la Junta de Castilla y León convocó a los presidentes de Diputación, a los alcaldes de las ciudades, porque es cierto que de la asistencia sanitaria hemos pasado a la asistencia primaria, a lo más cercano al ciudadano, pasamos al control por los centros de salud de la pandemia, a perseguir los casos para controlarlos, aislarlos y poder tener un mayor control de la pandemia, y por tanto también pasamos un poco al control por parte de los municipios y por parte de los ayuntamientos. ¿Cuál va a ser el papel concreto de las instituciones locales respecto a este nuevo paso? No, si hablamos de control sanitario, todos sabemos que las competencias no son del ayuntamiento, los controles sanitarios son de la comunidad autónoma. Pero yo sí que quería hacer una alusión a lo que comentaba antes el presidente de la Diputación. Es verdad que muchas formas de teletrabajo se van a quedar y que la telemedicina avanzada, cuando se trata de cirugía llevada a cabo por un especialista de Chicago y que está operando casi en tiempo real, que solo se puede hacer con el 5G, a un enfermo con una dolencia dificilísima, complejísima en un punto de nuestro país. Sí, pero yo creo que lo que es la asistencia médica presencial debe mantenerse, porque estamos hablando de la salud y sobre todo con una población mayor es necesario que esa cercanía entre el médico y el paciente, entre el personal sanitario, se mantenga. Y en cuanto a los controles, nosotros... Sí, pero alcaldesa, un poco, bueno, pues usted como responsable también de la policía local, ¿qué mensaje traslada a la policía local para que a su vez a los ciudadanos, es decir, se desciende un poco el campo de actuación, en este caso a la responsabilidad municipal también? Bueno, evidentemente durante toda la crisis Policía Nacional y también Policía Local han estado pendientes de controlar el cumplimiento de las normas de confinamiento, pero en todo momento. De hecho, servicios esenciales que no han dejado de trabajar en ningún momento y han estado todos pendientes. Es nuestro papel. Ahora también hay que ser sinceros, en un momento ya de flexibilización de las normas de confinamiento y donde todos podemos salir o en una franja horaria o a comprar porque está el comercio abierto y tal, es muy difícil. No hay el número suficiente de agentes de policía como para controlar a cada ciudadano. Por eso vuelvo a insistir, esto es una cuestión de responsabilidad individual, más que de control. Esto es así de claro. Nos tenemos que autocontrolar para protegernos a nosotros mismos, insisto, y a los demás. Y una mirada muy especial a los jóvenes. Los jóvenes asumen menos riesgos por su vitalidad, porque ahora les toca vivir un momento de esplendor, el momento de comerse el mundo que todos hemos vivido, y es maravilloso. Y estamos con ellos y les vamos a apoyar, pero tienen que pensar que tienen padres, que tienen abuelos, y las personas mayores, hemos perdido muchísimas personas mayores. Hay muchos mayores que ahora están en el cementerio y eran nuestros abuelos. Entonces les pido también a ellos un ejercicio especial de responsabilidad, aunque soy consciente de que están deseando salir a la calle a encontrarse con otros jóvenes, y es natural. Y somos, lo he dicho muchas veces, latinos, y necesitamos estar en la calle, estar en contacto con otras personas, tocarnos, necesitamos esa proximidad porque culturalmente somos así.
no somos nórdicos, no somos tan distantes, nos gusta eso, pero tenemos que cambiar ese tipo de hábitos por el bien de todos. La salud por encima de todo, y yo decía el otro día que vital en estricto sentido solo hay una cosa, que es la vida, y la vida se tiene que proteger por encima de todo. Ese mapa de colores que cada día la Consejería de Sanidad nos muestra con los datos de contagios, muestra que últimamente, en las últimas fechas, las últimas semanas, Segovia ya cada vez aparece más en verde, casi todas las áreas de salud están en verde. Hoy ha anunciado la propia consejera que no va a solicitar a la autoridad única el paso de fase. ¿Qué les parece la velocidad que está tomando la Consejería de Sanidad respecto a Segovia, Castilla y León en general? Yo creo, Ambas. yo creo que hemos actuado con mucha responsabilidad, y lo digo. Vamos a ver, no, en esta situación no sirve de nada engañarse a uno mismo y engañar a los demás. Hay que ser serios, y lo voy a decir claro. En esta tierra se han estado haciendo entre 900 y 1000 test diarios. El presidente de la Diputación lo sabe muy bien, porque lo hemos visto en el Comité de Seguimiento de la Crisis. Si Madrid tuviera que aplicar el número porcentaje de test para su población, tendría que estar haciendo 40 o 50.000. Hay que hacer test. Si no hacemos test no salen casos. Hay que ser honestos, hay que ser veraces cuando se juegan las vidas. Yo creo que hemos ido con cautela y con responsabilidad, y no hemos pedido pasar de fase si creíamos que los datos no nos avalaban. Y es que no se puede, insisto, desde la ética no se puede hacer otra cosa. Hemos hecho a nivel comunitario lo que teníamos que hacer. Ir con cautela y con prudencia. Y lo pongo como ejemplo, de verdad lo digo. Y eso, que enlazando con una cosa que decías antes, Juanjo, yo echo de menos la misma lealtad institucional y la misma cooperación y suma de fuerzas a nivel nacional. Y el otro día lo dije en la conferencia de alcaldes. Los ejemplares que hemos sido en Castilla y León y en esta provincia en concreto, la echo de menos a nivel nacional. Esa lealtad. Eso es practicar solo la política con letras mayúsculas, la que se interesa por lo que es común, en el sentido estricto etimológico de la palabra. Política viene de polis, de ciudad, de lo que es común, del interés general. La mejor política, esa es la que reivindico. Y creo que aquí la hemos practicado, y creo que a nivel nacional no se está practicando, y lo digo con toda sinceridad, y lo decía y con dolor. A mí me duele que no haya estado una mirada ética por encima de todo lo demás. En un momento tan difícil para nuestro país hay que arrimar el hombro, hay que ser leales, hay que trabajar todos juntos, y no hay que perder un minuto en mezquindades entre partidos y en otras cuestiones. No, porque tenemos a personas sufriendo, a familias sufriendo y a personas que han muerto. No se justifica. No lo entenderé nunca, y lo digo con toda rotundidad. Miguel Ángel, responda si quiere a esa falta de unidad nacional, pero también le pregunto, hilándola con la pregunta anterior, sobre la velocidad de la desescalada. Ambos han mantenido durante todas estas semanas reuniones sectoriales con diferentes industrias, sectores, y muchos le habrán pedido, Miguel Ángel, usted que tiene mano, mira a ver si puede presionar para que nos dejen pasar de fase porque lo necesito. Pues fíjate, yo ahí tengo que decir y tengo que reconocer públicamente la labor que creo han hecho los alcaldes y concejales y los responsables públicos de ámbitos superiores de concienciación. Yo creo que la provincia de Segovia en ese sentido está bastante concienciada, y creo que tenemos asumido, como bien dice Clara, que el paso de fase o no fase tiene que ir en función de otros factores y una serie de indicadores de carácter técnico y de carácter sanitario, y en el que nosotros no hemos entrado ni siquiera a valorar. Y yo creo que no nos tenemos que quedar los últimos, eso es verdad, porque además creo que el comportamiento de Segovia no se lo merecería, pero tampoco tenemos que querer avanzar demasiado deprisa, no sea que por dar un paso hacia adelante demos dos hacia atrás, y eso sí que tiene después mal arreglo. Y porque por encima de todo, lo he dicho al principio de mi intervención, estamos hablando de que esta crisis sanitaria ha costado vidas, ha costado muchas vidas. Por lo tanto, tenemos que ser cautos e hilo con la anterior pregunta que hacía Aurelio. Tenemos que ser cautos, tenemos que estar prevenidos y tenemos que posibilitar que cuando se abran las compuertas de provincias vecinas no se produzca la contingencia que se produjo hace 3 meses o 2 meses y pico. Es decir, hay que controlar la movilidad, hay que dar tiempo a que el sistema sanitario en la atención primaria y en la atención especializada hospitalaria pueda canalizar esos contagios y pueda gestionar esos contagios que se puedan producir, porque esto no ha pasado.
el otro día, lo decía en la conferencia de alcaldes y presidentes de Diputación el propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el propio vicepresidente IGEA, estamos ante un campo de minas. Tenemos que ir avanzando, pero teniendo en cuenta lo que nos rodea. Y por lo tanto, desde esa responsabilidad tenemos que seguir actuando. Pero qué paradoja, ¿no? Los segovianos necesitamos a los madrileños, Sí. en cambio no sabemos cuándo les necesitamos, a partir de cuándo queremos que vengan. Bueno, yo lo sigo diciendo y creo que es algo que hemos tenido siempre por bandera en el CECOPI. Nos guiamos por las disponibilidades sanitarias y por las instrucciones sanitarias, y desde luego yo creo que de ahí, ahora que queda menos, que desde el compromiso social vamos avanzando en el buen camino, siguiendo esas recomendaciones, no vamos a saltárnoslas porque no merecería la pena. Por supuesto, hemos necesitado y necesitamos a los madrileños, pero ya no es que los necesitemos, es que cuántas familias no tenemos madrileños incardinados en ellas, cuántos segovianos no tienen familiares en Madrid y cuántos madrileños no tienen familiares en Segovia. Por lo tanto, yo creo que la relación es mutua, trasciende del ámbito relacional, llega al ámbito familiar, y por supuesto que vamos a estar ahí para cuando se pueda, tanto nosotros hacia allí como los madrileños hacia aquí, ¿no? Un 68%, dice un informe del Ministerio de Sanidad, de los contagios dependen de la movilidad. Y la consejera de Sanidad decía ayer que pregunten en Segovia qué pasa con esta movilidad. Con ustedes pasa que volvemos en 2 minutos y que nos esperen, por favor. Continuamos en Enfoque de Actualidad. Hablamos con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. Después de 2 meses y medio de confinamiento y en esta fase 1 de la desescalada, de la llamada desescalada hacia la nueva realidad. Claro, no nos hemos visto en estas circunstancias, no nos hemos podido tener la oportunidad de hablar en un plató, y es como una especie de reencuentro también, aunque hemos tenido programas en streaming, también es una especie de reencuentro con todos ustedes. Y es la hora de hacer quizá un balance. La alcaldesa hablaba de la lealtad institucional, hablaba de que a nivel nacional, bueno, pues no ha notado esa política de altura que se necesita. Desde luego es posible, yo como ciudadano lo compartiría. En Segovia ha existido, comentan, y en Castilla y León incluso, bueno, pues ha habido esa buena relación, pero vamos a hablar de qué ha ocurrido en los primeros momentos de la atención sanitaria. La Diputación también tiene unas competencias en servicios sociales importantes, de las que nos podrá hablar cómo ha estado esa situación en unos momentos el presidente de la Diputación, cuando bueno, pues en el hospital estaba a punto del colapso. Teníamos un hospital de campaña que no sirvió absolutamente para nada, reconociendo la buena voluntad del Ministerio de Defensa o del Gobierno de la Nación, y llegado el momento se tuvo que pedir auxilio porque había camas vacías en Valladolid, pero sin embargo aquí se estaban desmontando sillas en los salones de actos para meter enfermos. Ahí hubo que hacer un llamamiento serio a la Junta de Castilla y León y a las autoridades sanitarias para que nos echaran una mano. ¿Se han sentido de alguna manera como autoridades desprotegidas en algún momento? Nosotros hemos trabajado de una manera cooperativa y desde el entendimiento en todo momento, y hablando claramente, todas las instituciones. Y todos sentíamos, porque es nuestra tierra, que la incidencia estaba siendo muy elevada y nos hubiera gustado que se movilizaran recursos sanitarios desde otros, siendo necesario en todos los territorios en ese momento, pero es verdad que había a lo mejor provincias que no tenían la incidencia que estaba teniendo Segovia, y hubiera sido muy efectivo desde mi punto de vista, y hablo ya personalmente, que se hubieran movilizado recursos sanitarios, profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares, desde otras provincias a ese momento crítico en Segovia, que hubieran sido unos días y después se hubieran podido otra vez movilizar hacia otros territorios que podían tener también su momento crítico posteriormente. Es verdad que hemos sufrido mucho, pero afortunadamente la reacción fue ampliar espacios dentro del propio complejo hospitalario. Todo el mundo sabe
que el restaurante cafetería tenía camas, que la UCI, que tiene normalmente 10 camas, y es verdad que es absolutamente insuficiente 10 camas UCI para una población de 150.000 habitantes, pues se expandió hasta 27, se utilizaron el salón de actos, todos los medios que se pudo, también se trasladaron enfermos a otras provincias, a Valladolid en concreto, y se hizo lo que se pudo para ir controlando la situación. Yo ahora me planteo, ¿y en este momento qué? Y mi máxima preocupación, y así se la he trasladado a la consejera de Sanidad, que tuvo la deferencia de llamarme para decirme que pasábamos, que nos iban a proponer para pasar de fase a todo el territorio que quedaba pendiente de nuestra comunidad, y al presidente de la Junta y al vicepresidente en la conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones que tuvimos. Mi preocupación, y lo que nos tiene que preocupar a todos, siendo conscientes de que los recursos sanitarios para Segovia son insuficientes, y la crisis lo ha puesto claramente de manifiesto, es cuál es nuestra capacidad de reacción inmediata en caso de que tengamos la mala fortuna, que ojalá no suceda, de tener un rebrote de la pandemia. Y la consejera me dijo con toda claridad que van a estar preparados, porque ahí hay un aprendizaje, un bagaje ya, que nos permite reaccionar y expandir camas UCI y aumentar camas, y lo hemos hecho en un momento, lo ha hecho Sanidad, en un momento muy difícil, y se puede volver a hacer. Y a continuación añadí, y al día siguiente preparemos todo ya para una segunda dotación hospitalaria en Segovia, porque es imprescindible, la tienen otras ciudades de nuestra comunidad autónoma. Y yo creo, fíjate, que hay sensibilidad, porque yo creo que reconocen las autoridades sanitarias, en este momento reconocen con claridad que Segovia está infradotada, y también hemos visto todos, hablando coloquialmente, las orejas al lobo por lo que hemos sufrido con la incidencia de la pandemia. Y ahora estamos en una situación de aprender la lección, de reaccionar y mejorar la dotación hospitalaria de Segovia. Que yo sé que hay un movimiento muy generalizado en la ciudad por el hospital policlínico. Yo no digo que tenga que ser allí necesariamente, nos gustaría, pero si no es allí, que sea en otro lugar, pero una segunda dotación hospitalaria. Yo creo que lo reconoce tanto el presidente como la consejera y el viceconsejero. Yo creo que reconocen esta necesidad. Ahora es lo que tenemos que conseguir. Hemos conseguido superar la crisis, hemos sufrido, y más los responsables, quien estaba controlando los temas sanitarios. Hemos sufrido todos, hemos pasado el momento crítico, vamos a reaccionar para que no nos veamos en una situación similar nunca más. Esta es la idea. Hay que decirle a los telespectadores que durante la publicidad uno de sus asesores ha entrado y ha dicho qué buen tono, qué buena sintonía entre ambos hay en este momento. Yo creo que comparten en este momento muchos de los planteamientos. También también que Segovia necesita una segunda dotación. El Ayuntamiento en pleno lo aprobó ya en su día, hace unas semanas. Mañana el Pleno de la Diputación, con una moción conjunta de todos los grupos, aprobará lo mismo, que Segovia necesita esa segunda dotación hospitalaria. El debate está en policlínico o un nuevo hospital. Y ese nuevo hospital, luego, ¿dónde? Porque están surgiendo muchos debates también. La patronal FES defiende que sea también un segundo edificio nuevo, de nueva construcción. En cambio, la Cámara de Comercio parece que es más proclive para que se rehabilite el clínico. La Plataforma por la Sanidad Pública también pide que no pensemos que un nuevo hospital va a tardar más, va a costar más, a lo mejor nos dan largas si no nos lo hacen. En cambio, el policlínico está ahí, usémoslo, reforma. Miguel Ángel, presidente. Nosotros gobernamos, y cuando gobernamos esa decisión queda para el ámbito de la gestión. Tiene que ser desde el ámbito técnico, desde el ámbito sanitario, quienes tengan que decir cómo y dónde. Nosotros, desde la acción de gobierno, lo que tenemos que hacer es adelantarnos a los problemas para cuando estos lleguen. Y por eso estamos reclamando ese segundo ámbito hospitalario de estancias medias. ¿Dónde, cómo? Eso ya depende de otros. Nosotros sí que decimos cuanto antes. Es lo único que decimos desde la acción de gobierno. Y no, nosotros desde Diputación no vamos a entrar en ningún mercadeo de si en la ciudad, en la provincia, más acá, más allá, ¿no? Lo que sí que... Miguel Ángel, en la ciudad, tiene que ser en la ciudad. Bien, yo lo que sí que digo es el dispositivo sanitario ya. Y yo no sé estoy de acuerdo en eso, de qué manera lo tienen que los responsables gestionar, pero sí que se tiene que hacer ya. Creo que es lo que nos corresponde
desde la acción de gobierno, ¿no? Recordemos en este momento que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ya ha ofrecido un terreno a ponerlo a disposición de la Consejería de Sanidad para poder construirlo. La alcaldesa ha sugerido que la Junta tiene terrenos en Las Lastras y que podría utilizarlo, pero es una sugerencia también. Yo estoy convencido de que, de verdad, yo no quiero hablar de nombre, es que los segovianos estoy convencido de que lo que quieren es que se haga, y que se haga ya, y que esté en los próximos presupuestos de la Administración autonómica, o de los 16.000 millones que se van a repartir por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas. Una parte de lo que venga a Castilla y León sea precisamente para dotar de esa infraestructura sanitaria, de atención hospitalaria, pero cuidado, no descuidemos la atención primaria en nuestros pueblos y en la ciudad. Y no descuidemos el transporte sanitario desde los centros de salud de la provincia al Hospital General, al ámbito hospitalario que está ahora mismo enclavado en la ciudad. Porque también es muy importante y es un debe que tenemos ahora mismo en el ámbito de nuestra provincia. Por lo tanto, creo que es una oportunidad, y con esto acabo, creo que es una oportunidad que de verdad, desde la coordinación y la cooperación que hemos mantenido hasta ahora, tenemos que saber seguir reclamando los responsables institucionales y también desde la acción conjunta de los diferentes partidos políticos, representantes políticos. Somos conscientes de que vienen tiempos económicos difíciles en los que los presupuestos de las administraciones serán complicados. Hacer un nuevo hospital o rehabilitar el policlínico ya no solo supone la obra, sino luego dotarlo de infraestructura, dotarlo de personal. 152.000 habitantes en Segovia, ¿da para tanto? Pregunto. En esto, 150.000 habitantes. ¿Por qué hemos tenido también los tapones que hemos tenido en la atención hospitalaria, en los centros de salud y demás? Es que hay que poner encima de la mesa, de una vez por todas, lo que algunos hemos referido años que es tener en cuenta como factor discriminatorio a la hora de estos dispositivos asistenciales, sanitarios y demás, la población estacional, que es que la población estacional en nuestra provincia es muy, muy importante por la presión de las ciudades o provincias aledañas. Y no pasa durante 15 días en verano, sino que hay muchas fechas del año en que eso se produce. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una evaluación global de la situación real de la provincia y de la ciudad, tanto a nivel turístico como a nivel de población estacional, como otros factores, incluida la movilidad interterritorial de segovianos que van hacia Madrid, por ejemplo, o de madrileños que vienen hacia Segovia. Bueno, yo creo que todos esos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de dimensionar, porque luego nos pasa una contingencia como esta y claro, se nos colapsa el sistema que está preparado para esos 150.000 segovianos. Yo le voy a poner un ejemplo. Desde que comenzó el confinamiento ha habido 2.000 tarjetas sanitarias de desplazados en el Espinar, por ejemplo. No hablemos ya de otros municipios de la provincia de Segovia. Yo estoy convencido de que habrá 4.000, 5.000 cartillas sanitarias de desplazados. Y en este momento pero estoy convencido que hay otros 2.000 que no la tienen sacada la cartilla sanitaria y están viviendo en nuestra provincia. Y en este momento que los centros de salud, la atención primaria, tiene que trabajar en el control de la infección, no se encuentra personal, también es preciso no solo infraestructuras, sino también personal. Y un dato que les iba a comentar, que también, bueno, pues revisando el otro día datos, la historia del policlínico, observé que fuimos la última provincia en los años 60, en el año 64 creo recordar, que todavía carecía de ambulatorio. Después cerraron el policlínico por la ampliación del Hospital General, que le disminuyeron en camas. Después de esa inversión, que yo creo que había sido el momento de haber dejado el Hospital General y haber hecho un hospital nuevo con la inversión que se realizó. Es decir, nos han marginado. No sé si estarán de acuerdo. A ver, hemos ido por detrás, siempre. Por eso ahora, con toda sinceridad, reconociendo, como decía Juanjo, que va a ser un momento difícil en lo económico para las administraciones públicas, es un momento también de una excepcional sensibilidad por los temas sanitarios, porque hemos visto todos lo que supone estar infradotados en aspectos sanitarios, lo tenemos todos clarísimo.
Entonces yo creo que hay que priorizarlo, y de esos 16.000 millones de euros que van a llegar a nuestra comunidad del Gobierno de España, me parece que estaban determinados 10.000 justo para temas sanitarios. Eso es verdad que a la hora de construir una infraestructura como un hospital, dotarla técnicamente, dotarla de recursos humanos, es poco, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que nosotros tenemos que reivindicar, y voy más allá de dónde, porque hay una cosa clara, y es que quien gestiona y quien toma la decisión va a decidir. Nosotros estamos dispuestos desde el Ayuntamiento a colaborar en todos los sentidos. El otro día preguntaban colegas profesionales de la información que dónde se nos ocurría, y bueno, la Junta tiene mucho terreno en Las Lastras, que es verdad que es un suelo que está calificado como suelo residencial, pero con una modificación rápida se podía hacer dotacional, y no está lejos del Hospital General, porque el entorno del hospital tiene agotada la edificabilidad, las posibilidades. A mí me gustaría que fuera en el Policlínico, porque creo que está en un sitio estupendo, que ya tiene esa identidad, y además está en el PEAIS calificado como una infraestructura con uso de estas características, y me gustaría, pero si quien tiene que gestionarlo y tomar la decisión tiene otras razones técnicas que le avalen para hacerlo de nuevo cuño, pues de nuevo cuño, pero que lo hagan, eso es lo importante. Lo que ambos han podido ya tantear con la Administración regional, ¿ven que será difícil convencerles de que Segovia necesita una discriminación positiva en este momento o no? ¿O lo tienen asumido? Yo pienso que lo saben. No sé si actuarán en consecuencia, pero saberlo. Yo la sensación que tengo es que Alfonso Fernández Mañueco lo tiene claro. Creo que ese compromiso va a existir con la ciudad de Segovia y con la provincia de Segovia, y me consta que los responsables sanitarios también tienen claro que algo hay que hacer con la situación de Segovia. Hablábamos de las estrecheces presupuestarias de las administraciones. Vayamos a las suyas. ¿Qué agujero le supone estos 2 meses y medio de pandemia a las arcas municipales, a las arcas de la Diputación? Pues la verdad es que la suspensión de determinados contratos a veces lleva pareja indemnizaciones a las empresas. Sin ir más lejos, y me voy a un contrato fundamental, porque es un servicio público fundamental en el caso de la ciudad, el transporte público. El transporte público, que está muy subvencionado, el ayuntamiento ya tiene unos costes muy importantes en transporte público, pues se va a ver incrementado, y mucho. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el número de viajeros. En Segovia el transporte público ha sido tradicionalmente muy utilizado, y cada vez más. Tenemos 3.400.000 viajeros al año. Esto es muchísimo. Yo creo que estamos a la cabeza de cualquier ciudad de nuestras características. Hay un buen servicio de transporte urbano y los ciudadanos responden utilizándolo masivamente. Muy bien, eso tiene que ver una relación directa con los costes. ¿Saben cuántos pasajeros hemos tenido? Si teníamos 12.000, por hacer una comparativa rápida, 12.000 pasajeros diarios, ahora tenemos 1.500. Hemos llegado a tener 300 en el peor momento de la pandemia, donde las propias autoridades estábamos recomendando no utilizar el transporte público y pidiendo a las personas que fueran tajantes con las medidas de confinamiento. Ahora mismo, que se va flexibilizando un poco todo, tenemos unos 1.500 pasajeros. Bueno, toda esa diferencia va a pagarla el ayuntamiento. El transporte público va a costar mucho dinero a las arcas municipales, por poner un ejemplo, y otros contratos también. Es decir, nosotros ahora estamos en un proceso de redefinición presupuestaria para ver dónde hay excedente. También, por ejemplo, no se van a organizar las fiestas de la ciudad. Hay cuestiones deportivas o culturales que no hemos suspendido porque es lógico, porque tienen un modelo de celebración que propicia la concentración de personas, y no podemos concentrar personas en estos momentos. Al margen que estamos en un momento de inyección directa de ayudas también. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos en ese momento de reajuste presupuestario y de movilizar recursos. Y yo quiero que haya unas partidas importantes movilizadas hacia necesidades primarias, amén de lo que hemos movido, como digo, para hacer un plan de reactivación del comercio, para apoyar a la hostelería. En el pleno del viernes aprobamos, por ejemplo, una suspensión de una ordenanza con un solo objetivo: no cobrar las terrazas, la ocupación de vía pública por terrazas, a la hostelería segoviana durante todo el año. A continuación tenemos que sacar una línea de apoyo para esos establecimientos hosteleros que no tienen terraza y también tienen derecho. Tenemos otra línea de trabajo que se está cerrando ahora con las bases, dirigida al comercio, otra para el tejido cultural, un proyecto, un plan de reactivación del turismo. Es decir, vamos a tener que preocuparnos de muchos sectores, pero primero de todo, dinero preparado por si hay que recurrir a la compra de alimentos y a proveer
de vivienda a las personas y a las familias que más lo necesiten. Esa es mi opinión. Vamos a dedicar todos los medios que podamos. Desde un ayuntamiento pequeño, que somos conscientes de que no vamos a poder reflotar toda la economía de la ciudad nosotros solos, vamos a ser realistas. Pero para mí la prioridad tiene que ser social. La Diputación Provincial aprueba mañana una modificación presupuestaria de una partida de 1,6 millones de euros. Al final, el dinero es el que es. ¿Algún otro proyecto, alguna otra partida tiene que sufrir para poder hacer frente a esto? Yo antes aludía a acción de gobierno. Vamos a ver, venimos de un escenario de gestión, que es bueno, pues intentar ir solucionando con acciones concretas problemas concretos y definidos. Ahora toca acción de gobierno. Por eso nosotros, desde el minuto uno, además de acompañar a las personas a través de los servicios sociales y de la atención en los centros residenciales, que era nuestra primera misión en los primeros momentos de la crisis sanitaria, lo acompasamos también con el acompañamiento a través del servicio de asistencia de municipios a los ayuntamientos, dotándoles de herramientas telemáticas que tiene una dimensión ahora mismo en la provincia infinita, ¿no? de acción por parte de los responsables municipales y de los gestores de los ayuntamientos. Además, lo acompañamos de medidas a través del Servicio de Acción Territorial, de desinfección en los municipios de la provincia, ayudando y complementando las medidas que habían tomado los ayuntamientos, o del propio Servicio de Arquitectura de la Diputación, con brigadas de desinfección en cada centro residencial, que al final, el devenir del tiempo nos ha demostrado que fue un acierto, porque nos ayudó mucho a disminuir la carga viral en los centros, en las zonas comunes de los centros residenciales. A partir de ahí, Segovia, provincia reactiva, es el paraguas del que van a colgar 6 perchas concretas, con líneas definidas y cuantificadas, con dotación presupuestaria. Un plan de empleo con más de 1,6 millones de euros. Un plan de ayuda al comercio con más de 300.000 euros. Un plan de inversión financiera en los ayuntamientos a través de obras públicas, que creemos que es el mejor plan social, la generación de empleo en nuestra provincia, dotado con más de 12 millones de euros. Y quedan por presentar otros 3. Un plan social, un plan de reactivación del sector turístico y un plan de diferentes sectores, culturales, deportivos, etcétera. Todo eso va a suponer en torno a 5 millones de euros, con acciones concretas y cuantificadas, donde vamos a intentar, después de ayudar a las personas y acompañar a los ayuntamientos, vamos a intentar paliar en la medida de lo posible con esas ayudas directas a esos sectores que lo necesitan, porque después de este escenario sanitario hay un escenario post-COVID que es de reactivación económica, porque es la única manera de recuperarnos socialmente. Dentro de esa buena sintonía entre ambas administraciones que hablábamos antes, sí que se percibió la semana pasada o hace 2 semanas, en el plan este del comercio, la agrupación de comerciantes segovianos reclamaba a la Diputación que también se incluyeran a los comercios de la capital en ese plan de ayudas. Una nota de prensa de la Diputación decía que se habían equivocado de ventanilla, que donde tenían que solicitarla era en otro sitio. Pero pero no era con ninguna maldad, era simplemente por aclarar una cuestión competencial de mayor de 20.000 habitantes y menor de 20.000 habitantes. No seré yo quien diga a otra administración lo que tiene que hacer o lo que considere en cada momento. Era simplemente, bueno, pues haciendo una gracia, aclarar que competencialmente nosotros estamos para los municipios de menos de 20.000 habitantes. La verdad es que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de reactivación del comercio de 600.000 euros, o sea que los deberes los teníamos hechos. Bueno, la realidad es la realidad. Aquí 2 políticos. Televisión de Castilla y León ha hecho una encuesta donde dan unos datos en los cuales, bueno, parece ser que repetiría gobierno Alfonso Fernández Mañoco y el Partido Popular con Vox, bajaría algunos puntos, 3 puntos, el Partido Socialista, perdería posiciones Ciudadanos. ¿Cómo valoran en un minuto estos datos cuando se cumple exactamente también un año aproximadamente? Estamos en el año de las elecciones casi, de las elecciones locales. Bueno, en primer lugar, y esto no es un tópico, es la verdad, las encuestas son encuestas, y las encuestas también
son en un determinado momento y ahora mismo quien está gestionando la crisis sanitaria es el Gobierno regional y por mucho que la actitud del Partido Socialista haya sido de absoluta lealtad, pues digamos que quien lidera el Gobierno es quien lo lidera por circunstancias, porque los socialistas hemos ganado las elecciones en Castilla y León en esta ocasión. A mí yo vería con mucha preocupación el hecho de un Gobierno en coalición con Vox, lo digo con toda sinceridad. Me parece que quien está en los márgenes de la Constitución en muchos aspectos, sobre todo por los valores que defiende, son un peligro en este país, en cualquier institución. Lo digo pues con cierto temor, cierta cautela y me preocupa. Los jóvenes tendrían que saber lo que vivió este país en el pasado y darse cuenta de lo que supone ir a planteamientos ideológicos de esas características. Me preocupa profundamente. Esto es la única comentario que hago porque las encuestas son encuestas y son en un momento puntual y en un momento dado. Ya veremos lo que pasa cuando llegue el momento. Partido Popular 36 y pico, me parece que es 36,6. Yo ahora me acuerdo de unas palabras que dijo Paco Vázquez hace tiempo, donde se contentaría con un 35% antes de que acontecieran las anteriores elecciones autonómicas. Un tiempo después fueron las elecciones, salió el resultado que salió y algunos se acordó de ese 35%. Ahora estamos hablando de un 36,6%. Yo creo que bueno, lo define el saber político de Paco en aquellas palabras, en aquel índice porcentual que dijo, ¿no? Yo aquí lo único que puedo decir es que me congratula enormemente porque sé del esfuerzo que ha realizado, sé de lo mal que lo ha pasado, que Alfonso Fernández Mañueco sea el político ahora mismo a nivel autonómico mejor considerado, que es otro dato que arroja... El único que aprueba, por poco, 5 con algo, pero... Sí, por lo tanto me alegra en lo político, porque yo creo en su gestión, y me alegra en lo personal, porque creo que es el pequeño pago a ese esfuerzo que está realizando. Y en lo político, pues, bueno, que el Partido Popular vuelva a optar a esa mayoría en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, bueno, yo creo que es refrendo de que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo desde la cercanía a los problemas de los ciudadanos y lo único que pido es que sigamos en esa línea porque queda mucho tiempo, como bien decía Clara, y desde luego lo que hay que hacer es acertar y no cometer errores. Pese a las crisis de gobierno y las dimisiones de consejeros, por sorpresa. Bueno, eso yo no sé. ¿Cómo valora la dimisión de Germán Barrios? Bueno, yo parece, por lo que he leído en el día de hoy, parece que ha sido más por una cuestión personal, ¿no? De desavenencias entre gente vinculada al mismo partido político, en este caso a Ciudadanos, y de injerencias de tipo personal. Yo no tengo nada que decir, remitirme a las palabras del presidente autonómico y desde luego, bueno, es una crisis de ámbito personal y relacional, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Pues muchísimas gracias, alcaldesa, por haber estado gracias con nosotros. Muchísimas gracias, presidente de la Diputación. Muchas gracias, Aurelio. Nos seguimos viendo aquí semana a semana. Anunciarles a todos ustedes que estaremos aquí la próxima semana con nuevos invitados. Vamos a caminar juntos ante esta nueva realidad. Estaremos con ustedes y nada más queda darles las gracias por haber estado ahí y desearles que descansen y sobre todo que se cuiden. Buenas noches.